tres objetivos, pues es el describir a detalle pues la fisiología de las plaquetas y pues evidentemente su relación con la aterosclerosis y la aterotrombosis, ¿no? Pues posteriormente pues vamos a repasar los aspectos de farmacología que son de los principales fármacos antiplaquetarios, de los cuales pues es el uso habitual, así como pues su aplicación en la cardiología intervencionista actual. Y el tercer punto pues va a ser describir y desglosar pues algunos resultados de ensayos clínicos sobre el uso de los mismos en la cardiología actual y pues su aplicación en las guías más actuales. Y pues bueno, el primer punto que vamos a evaluar pues va a ser con respecto al aspecto de la fisiología plaquetaria. Como ya vemos, bueno, como ya sabemos, pues evidentemente pues las arterias pues están constituidas en general por tres componentes, por el componente de histológicamente hablando, la capa íntima, la capa media y la capa adventicia o serosa. Dentro de la capa íntima, pues tenemos la principal y la capa más externa, más interna, digámoslo, es el endotelio. De ahí pues tiene un componente debajo, un subendotelio y de ahí pues la capa muscular media y la capa adventicia. Tenemos pues obviamente una gran cantidad de factores que van a hacer que el endotelio pues en realidad disfuncione. Entonces, pues en realidad, como tal, todos los procesos de aterosclerosis pues se inician con lo que conlleva un daño endotelial y la consistente inflamación, ¿no? Todos los factores de riesgo cardiovascular contribuyen a este. Entonces, pues bueno, evidentemente al empezar el daño endotelial, pues empieza la expresión de moléculas de adhesión, como el BCAM o el ICAM, que lo que hacen pues es hacer que el subendotelio se vaya acumulando pues una gran cantidad de células que son inflamatorias, de monocitos que se van a después diferenciar en macrófagos. También al mismo tiempo el aumento de la permeabilidad endotelial pues nos va a llevar a un acúmulo de células de LDL, en este caso pues del predominio oxidado, lo que nos va a condicionar pues la aparición de células espumosas. Las células espumosas pues forman parte de la fagocitosis de los monocitos en el subendotelio. Concomitantemente, pues hay una aparición de las células musculares lisas de la capa media, pues van a migrar al subendotelio por el proceso inflamatorio y pues eso va a condicionar la aparición de fibroblastos y estos fibroblastos pues van a condicionar la aparición de una cubierta fibrosa alrededor de lo que es el ateroma. Finalmente, pues lo que ocurre pues es una ruptura de placa. La placa, pues evidentemente la idea de una placa vulnerable pues ya es otro tema, pero en general pues la ruptura de la placa pues nos va a condicionar la aparición de eventos cerebrovascular, cardiovascular y renovascular, ¿no? Entonces, eso es en gran medida es el inicio el papel de las plaquetas pues se inicia justamente ahí, en el momento en el que pues el subendotelio, con todas las moléculas que contienen subendotelio de forma nativa, se exponen a las plaquetas. Entonces, las plaquetas, pues durante su activación, pues llevan tres fenómenos independientes y que van a ir secuencialmente. La adhesión, el segundo evento, pues es la activación y el tercer evento, pues es la agregación, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a ir desglosando cada uno de estos eventos fisiológicos. Con respecto a la adhesión, pues bueno, ya después de lo que hemos comentado previamente, pues se exponen algunas moléculas del subendotelio hacia la sangre, hacia el torrente sanguíneo. El factor tisular, como está mostrado en la imagen, pues bueno, tiene una gran participación sobre todo a la hora del inicio de la cascada de la coagulación, que forma parte del componente no celular de la trombosis. Posteriormente también se expresan el factor de von Willebrand y el colágeno, y bueno, el factor de von Willebrand y el colágeno son los que activan como tal la forma celular de la coagulación. Entonces, pues bueno, aquí tenemos pues cuáles son las glucoproteínas que van a interactuar con el factor de von Willebrand y el colágeno, de manera de que de ahí pues se vaya a iniciar como tal la fase plaquetaria de la coagulación. Como ya lo comenté previamente, la ruptura de la placa, pues nos va en el factor tisular, inicia la cascada de la coagulación. Y el factor de von Willebrand y el colágeno se unen a las integrinas plaquetarias, que bueno, son la glucoproteína 1A, 1A2A, la glucoproteína 1B, y bueno, estas a su vez pues nos van a dar todo el inicio de la activación. Esta es la parte inicial, la adhesión.
Entonces, pues bueno, ya con respecto a esto, pues ya tras la unión de las glucoproteínas 1B y 1A2B hacia el factor de von Willebrand y el colágeno expresado sobre el subendotelio, pues bueno, entonces la plaqueta, ahí es cuando inicia realmente la activación plaquetaria. Al presentarse esta interacción, pues existe una gran cantidad de liberación de calcio a partir del retículo endoplásmico, aquí como se muestra en la imagen. Entonces, pues la liberación de calcio permite dos cosas. La primera, pues es que el calcio, el aumento del calcio intracelular, pues lo que hace es liberar una cantidad de gránulos, y pues estos gránulos lo que hacen es liberar una gran cantidad de moléculas que van a amplificar este efecto. Posteriormente también el calcio tiene una función como tal de modificar la forma de la plaqueta. En este caso, pues aquí como se ve, la plaqueta toma una forma más circular a una forma como, digamos, más estrellada. Esto en parte por la liberación de los gránulos y por la modificación de la expresión de ciertas receptores sobre la membrana de las plaquetas. Entonces, pues eso es como tal lo que se conoce como activación. Entonces, la liberación de gránulos, pues es un fenómeno que va a amplificar este efecto, en el cual las plaquetas circulantes que, si bien no estuvieron ya en contacto con el colágeno o el factor de von Willebrand desde un inicio, lo que hacen pues es hacer su activación adicional, y de esa manera se amplifica el proceso de la trombosis. Entonces, pues esto es lo que había comentado. La autoamplificación, pues lo que hace es liberar tromboxano, liberar ADP y liberar trombina, que esto pues a su vez va a hacer más agregación. Y finalmente, pues como ya lo comenté, aunque un poquito más especificado, pues se modifican se modifican los receptores y se modifica la expresión de los mismos sobre la plaqueta. Entonces, pues tenemos una gran cantidad de receptores sobre la plaqueta que, bueno, pues evidentemente se han convertido en blancos farmacológicos para lo que es el grupo de los antiplaquetarios, ¿no? Tenemos un grupo de integrinas, dentro de la cual, pues la que más resalta, pues es evidentemente la glucoproteína 2B3A, y tenemos también la expresión de otros receptores que están unidos a proteínas G. Pues ahí se encuentran los receptores de trombina, como es el PAR, el receptor de tromboxano, y los receptores de ADP, que es el P2Y1 y P2Y12. Sabemos que pues evidentemente el bloqueo de los receptores P2Y12 pues son actualmente uno de los principales blancos farmacológicos, y pues lo vamos a ir comentando más adelante. El tromboxano y bueno, la activación del COX-1 pues también no solamente se libera de la plaqueta, sino también actúa sobre la plaqueta, y pues también ahí es el efecto farmacológico de la aspirina. Y finalmente la expresión de la glucoproteína 2B3A, que está activada, como se muestra en la parte inferior de la imagen, pues se une al mismo factor de von Willebrand y al fibrinógeno, que bueno, la fase celular y la fase de la coagulación pues están, digamos, ocurriendo al mismo tiempo, ¿no? Entonces, el objetivo final pues es que el fibrinógeno se convierta en fibrina, y a través del factor de von Willebrand se unan plaquetas y fibrina, de manera que se forma un trombo estable, mecánicamente hablando. Entonces, pues ahí está el grupo farmacológico de los inhibidores de glucoproteína 2B3A, ¿no? Entonces, pues como ya lo comenté, las interacciones de los productos exocitados con las proteínas recién expuestas, el ADP y sus receptores, y la interacción de trorbina con los receptores PAR, que bueno, existe un grupo farmacológico específico que bloquea esos receptores. Y finalmente, pues ocurre lo que es la agregación. La agregación como tal, pues es ya la activación de la glucoproteína 2B3A, su interacción con los componentes no formes, o sea, con el fibrinógeno para formar fibrina, y como tal, pues ya la culminación de la formación de un trombo. Y pues ya de forma más resumida, pues aquí tenemos ya el daño, la solución de continuidad sobre el endotelio, la exposición del contenido subendotelial, el colágeno y el factor de von Willebrand. De igual manera, pues los receptores específicos para el colágeno, los receptores específicos para el factor de von Willebrand, la activación de la misma con la liberación de todo lo que habíamos comentado, ADP, tromboxano
epinefrina, colágeno, trombina, lo que va a hacer el cambio de forma y aparte pues la activación, ¿no? Finalmente pues como vemos en la imagen que está inferior, pues ya vemos ya la unión entre la cascada de la coagulación y las plaquetas. Entonces pues al final lo que existe pues es plaquetas activadas y fibrina. Esto pues facilitado por la glucoproteína 2B3A. Y pues aquí está. Entonces, pues bueno, ahora hablando con respecto a la farmacología de los antiplaquetarios, pues bueno, en general tenemos tres grupos de antiplaquetarios que son útiles, que son los que pues se han ido utilizando con el paso del tiempo y pues bueno, que han demostrado ser efectivos, ¿no? Con respecto a a la cardiología intervencionista y a la cardiología en general, que es la aspirina, los inhibidores del receptor P2Y12 y los inhibidores de la glucoproteína 2B3A. Y bueno, existen otros grupos de antiplaquetarios, sin embargo, pues la verdad es que sus usos han sido muy limitados, sus beneficios clínicos han sido pues bastante dudosos, de ahí que pues su uso se haya reducido, ¿no? Como es el Vorapaxar, como es el Cilostazol, el Dipridamol y la pentoxifilina, que sus usos han sido más bien sobre todo por el manejo de la enfermedad arterial periférica, pero no en nuestro grupo de pacientes. Y bueno, hablando farmacológicamente de la aspirina, pues ya sabemos que es un inhibidor irreversible de COX-1 y de COX-2, y pues lo que hace pues es inhibir la conversión del ácido araquidónico hacia el tromboxano A2, que como vimos en la plaqueta, pues es un, es un componente pues, bastante importante para la activación de la misma. Y pues bueno, el uso de las dosis altas pues son necesarias para inhibir COX-2, ¿no? Eso fue pues como algo que se fue descubriendo con el tiempo, que es dosis dependiente, la inhibición es hacia uno o hacia otro grupo. Entonces pues finalmente pues se fue descubriendo que pues la dosis antiplaquetaria era mucho más baja en relación a la dosis antiinflamatoria, antipirética y antianalgésica que pues se había utilizado en el pasado, ¿no? Y pues eso es con respecto a la cuestión de la farmacología. Y pues bueno, la absorción intestinal en general pues dura 60 minutos en una presentación estándar y pues 4 horas en cápsula entérica. De ahí que pues el uso habitual en un contexto agudo pues generalmente es una presentación estándar y en el uso crónico pues la cápsula entérica. Y pues bueno, el uso de la aspirina como tal en la cardiología como tal, pues bueno, tenemos varias componentes, ¿no? La idea de la prevención primaria, la prevención secundaria, y pues bueno, en realidad el uso en la prevención primaria, enfocándonos sobre ella, pues bueno, existieron pues gran cantidad de metaanálisis en los cuales pues se evaluaron, ¿no? La prevención primaria y secundaria en una gran cantidad de estudios. Y pues bueno, uno de los principales metaanálisis que se realizó fue el Anti-Thrombotic Trialist Collaboration. Fue un metaanálisis que se realizó pues más o menos en el 2009. Y pues bueno, en ese estudio pues lo que se demostró es que evidentemente pues la aspirina en prevención secundaria cardiovascular pues su beneficio era bastante contundente, ¿no? Como vemos aquí en las gráficas, independientemente del grupo de edad, la prevención secundaria con aspirina pues tenía un beneficio clínico bastante claro. Sin embargo, pues en prevención primaria y en grupos de riesgo ligero o moderado, pues se había encontrado que en realidad la diferencia era bastante marginal, si no es que nula. Entonces, pues en realidad, al final, este estudio pues, lo que comenta es de que el beneficio de la aspirina en prevención primaria, pues en realidad estaba como muy dudoso y sobre todo, pues se limitaba a grupos de alto riesgo, ajá, sobre todo en pacientes diabéticos. De ahí que, pues bueno, se desarrollaron otras cohortes mucho más grandes. Y bueno, pues obviamente el riesgo que conllevaba, ¿no? La aspirina con respecto al riesgo de hemorragia, sobre todo el riesgo de hemorragia intracraneal, era algo que pues obviamente siempre estaba latente. De ahí que pues bueno, se publica este estudio, el estudio ASCENT. El estudio ASCENT pues como tal, pues es una cohorte muy grande. Utilizó pacientes este estudio se hizo en Inglaterra, en el Reino Unido, y pues el total de pacientes incluidos fueron más de 15,000.
Y pues bueno, este estudio lo que hace pues en un seguimiento de 7.4 años en promedio durante de 15.000 pacientes, pues se demostró que sí, evidentemente la aspirina sí tiene un efecto ligero sobre la prevención primaria cardiovascular, sobre todo en el grupo de pacientes que ya habíamos comentado previamente, ¿no? En pacientes de alto riesgo. Y en este estudio, pues lo que se hizo fue incluir pacientes con diabetes. Entonces, pues bueno, las conclusiones del autor es que el número necesario a tratar pues era 91 con un número necesario a dañar de 102. Entonces, en realidad, aunque se hicieron varios subanálisis de grupos específicos, en beneficio nunca superó el riesgo de hemorragia intracraneal. Entonces, de ahí que pues aparentemente se sepultó, ¿no? El beneficio de la aspirina en prevención primaria, ¿no? Entonces, pues bueno, con respecto al contexto agudo, pues bueno, tenemos dos grandes estudios, dentro de los cuales pues se utilizó la aspirina sola o con combinadas. Estos estudios son mucho más antiguos, desde el inicio de la era fibrinolítica, y pues bueno, son el ICI-1, el ICI-2 y el ICIS-2. Y estos estudios, pues como tal, pues comprobaron, ¿no?, el beneficio de la aspirina. El más contundente en este caso es el ISIS-2, porque el ISIS-2 hizo 4 grupos. Uno con aspirina solo, otro con estreptoquinasa, otro combinado aspirina y estreptoquinasa y otro grupo placebo. En este caso se demostró que todos los pacientes que habían recibido, la aspirina tenía un beneficio clínico neto, la estreptoquinasa sola tenía un beneficio clínico, pero la combinación era mucho mejor. Entonces de ahí que pues inicia, digamos, este dogma, ¿no?, del uso de la aspirina en el síndrome coronario agudo. Posteriormente se fueron desarrollando más estudios y añadiendo anticoagulantes y eso, pero bueno, este es como tal la base del uso de la aspirina en el síndrome coronario agudo. Ahora, con respecto a los inhibidores del P2Y12, pues tenemos pues, en general 5 tipos de fármacos. El primero pues, fue la ticlopidina. La ticlopidina fue un fármaco que se utilizó, fue el primer fármaco que se desarrolló con este mecanismo de acción. Sin embargo, pues la ticlopidina pues, se descontinuó y su uso pues, fue bastante limitado debido a la gran cantidad de efectos adversos y sobre todo desde índole hematológica que presentaban, ¿no? Sobre todo presentaban neutropenia, presentaban púrpuras trombocitopénicas y alteraciones en la función hepática, lo que limitó pues bastante su uso. Posteriormente pues se desarrollaron los nuevos grupos de inhibidores de P2Y12 que vamos a ir comentando un poco más adelante, que es el clopidogrel, el prasugrel, el ticagrelor y el cangrelor. Puntos de vista farmacológicos que son muy relevantes, pues bueno, tenemos aquí los 3 grupos que son orales, que es el clopidogrel, el prasugrel y el ticagrelor, como está aquí como muestra la imagen, que pues, es de Loki. Tenemos al clopidogrel, que pues bueno, el clopidogrel y el prasugrel, que se incluyen dentro del grupo de las tienopiridinas, son fármacos que necesitan un metabolismo previo para su mecanismo de acción, o sea, para que se vuelvan una forma activa. De ahí que pues en realidad lo que se está consumiendo son prodrogas, tienen algún metabolismo intestinal, también tienen un metabolismo hepático, y de hecho el clopidogrel tiene 2 pasos hepáticos, de ahí que pues su farmacocinética es un poco más compleja sobre las oxidaciones sobre el citocromo, ¿no? Y de ahí pues surgiendo las preocupaciones que tiene el clopidogrel con respecto a los polimorfismos de la misma y la resistencia. El prasugrel también tiene un metabolismo hepático, aunque aparentemente solamente presenta un paso y se convierte tiene una forma activa mucho más, digamos, más rápida y tiene más biodisponibilidad. A diferencia del ticagrelor, que es una nueva, que es digamos, el más reciente de los orales desarrollados, en el cual pues no se demostró que presentase biotransformación in vivo, de manera que se está tomando el fármaco activo y va directamente a inhibir pues el receptor deseado, ¿no? Con el tal pues obviamente su efecto sobre la activación plaquetaria. Y pues bueno, aquí el ticagrelor no presenta biotransformación y actúa directo. Entonces, pues bueno, aquí esta tabla pues es súper importante porque pues bueno, aquí incluye los grupos, los distintos tipos de inhibidores de glucoproteína
de glucoproteína de P2Y12 y tenemos pues los grupos farmacológicos, hablando desde el punto de vista bioquímico, pues el clopidogrel y el prasugrel son tienopiridinas. El tipo de bloqueo receptor, pues en el clopidogrel y el prasugrel es un bloqueo que es irreversible, a diferencia del ticagrelor, que tiene un bloqueo que es más reversible, al igual que el cangrelor. El cangrelor es es un P2Y12 de administración parenteral. Entonces, pues en realidad lo que hace es ser un análogo del ATP que va directamente sobre el receptor, de manera que pues tiene un efecto inmediato. Aquí como se observa en la tabla, pues tiene un inicio de acción casi inmediato a los 2 minutos, con una duración de su unión a 60 minutos. Todos pues son orales, la única diferencia es que el ticagrelor pues tiene una administración 2 veces al día, a diferencia de clopidogrel prasugrel. Como ya lo habíamos comentado en la diapositiva previa con respecto a la farmacocinética, pues clopidogrel y prasugrel son profármacos. Y el inicio de acción pues varía mucho, ¿no? El clopidogrel es el que tiene un inicio de acción un poco más tardío, por lo que ya había comentado, respecto a la biotransformación que necesita 2 pasos, y el prasugrel y ticagrelor pues tiene un inicio de acción mucho más veloz. El efecto de clopidogrel y prasugrel, la duración pues generalmente pues es la vida media de las plaquetas, de 7 a 10 días. El ticagrelor, por ser un bloqueador más, digamos, reversible, tiene una duración de efecto de 3 a 5 días. Y finalmente, pues ya lo que hemos comentado del cangrelor, ¿no? Que es tiene una administración parenteral y que está limitado pues casi al momento de la angioplastía. Y finalmente, pues bueno, vamos a hablar un poquito con respecto a los grandes estudios que evaluaron la aparición de la terapia dolante plaquetaria. Y pues bueno, esta tabla se encuentra en el SKY. Y pues se me hizo bastante importante porque pues digamos como que tiene todos los resultados, todos los puntos que han ido, toda la evidencia mediante la cual pues la terapia dolante plaquetaria pues se ha ido desarrollando, ¿no? Esto pues realmente inició a principios del 2000. Y pues el primer estudio es el CURE. El CURE lo que hace es comparar, en este caso, pues la terapia, en ese momento, la terapia que era convencional era el anticoagulante, el fibrinolítico y la aspirina. Pero en este caso se combinó la aspirina con otro inhibidor, otro antiplaquetario, que en este caso pues fue el clopidogrel. Y pues bueno, en el CURE, pues el grupo de pacientes que se utilizó, el grupo de pacientes que se evaluó, pues fue el grupo de pacientes con infarto sin elevación o angina inestable, y en este caso pues se comparó, ¿no? Se hicieron 2 grupos, uno con aspirina, otro con clopidogrel versus un grupo solo con aspirina. Y pues aquí están expresados los resultados en HR, y pues evidentemente favoreciendo la combinación, ¿no? De aspirina con clopidogrel, ¿no? Entonces, este estudio pues fue un estudio bastante grande, incluyeron más de 12,000 pacientes. Posteriormente se hizo un subanálisis del CURE, que fue el PCI CURE, donde se incluyeron a los pacientes, donde se estableció una estrategia invasiva en los pacientes en este contexto, ¿no? La angina inestable e infarto sí. Y pues también fue evidente, y de hecho fue mucho más marcada el RR que se utilizó, pues que se presentó, pues fue mucho más en el grupo de pacientes tratados de forma intervencionista y en donde se utilizó la terapia dolante plaquetaria. Posteriormente se utilizó el CREDO, que evaluó pacientes en ICP electiva, en pacientes en lo que ahora conocemos como síndrome coronario crónico, y el COMIT, ¿no? Que también fue un gran grupo de pacientes en los cuales pues se evidenció que pues sí, la combinación era bastante contundente, ¿no? El beneficio con respecto a las complicaciones trombóticas. Posteriormente, pues ya se evaluaron otros distintos grupos. Aquí el que siguió fue el grupo de pacientes con infarto, pero que estaban sometidos a fibrinolisis, y este fue el Clarity. El Clarity se publicó en el 2005 y pues ahí se utilizaron pacientes sometidos a terapia fibrinolítica estándar con aspirina, justo como los estudios iniciales de la era fibrinolítica, pero en el cual se agregó el clopidogrel, y en este caso pues también fue evidente el uso, ¿no? Y finalmente, pues el PCA Clarity, que también fue el subgrupo de pacientes del Clarity, donde se utilizó la estrategia invasiva, no solamente la fibrinólisis. Entonces, aquí en pues ya fue lo que ahora conocemos como estrategia invasiva temprana, digámoslo así, o los pacientes con ICP de rescate.
y pues también se mostró un beneficio, ¿no? Es de notar que evidentemente los pacientes en los cuales se presenta la ICP, el beneficio es mucho más alto. Y finalmente, pues el Current OASIS 7, que fue un estudio que evaluó más bien dosis, dosis óptimas de antiplaquetarios. Con respecto a los nuevos antiplaquetarios, pues tenemos pues estos son los estudios en que fueron fase 3, conforme se desarrolló el clopidogrel y pues bueno, hubo algunas discrepancias con respecto al metabolismo del clopidogrel, con respecto a la intolerancia o incluso a lo mejor resistencia al clopidogrel, pues se fueron desarrollando otros fármacos, ¿no? Y esto ya fue ya para el 2007, se desarrolló el prasugrel y el prasugrel pues tuvo su ensayo fase 3, que es el Tritón. El Tritón TIMI-38 incluyó pues también una gran cantidad de pacientes. Fueron 13,000 pacientes a los cuales pues se aleatorizó, ¿no? Aspirina más prasugrel versus aspirina más clopidogrel. Y pues evidentemente pues sí hubo, aquí lo que muestra el Tritón pues sí de que sí hubo una reducción, un HR pues también significativo. Sin embargo, ahorita vamos a comentar un poquito más con respecto al Tritón porque tiene sus acotaciones específicas. El LACOS, que también fue otro estudio para el prasugrel, y el Plato. El Plato fue otro estudio que también se desarrolló, este ya se presentó ya en el 2009, y pues también con una N bastante importante, donde se comparó aspirina más ticagrelor versus aspirina más clopidogrel, ¿no? De igual manera, pues aparentemente con mayor potencia. Y el último estudio que fue ya más reciente, del 2013, que fue el Champion Phoenix, en el cual se utilizó el cangrelor. Y pues bueno, con respecto al Tritón, pues el Tritón fue un estudio, como ya lo hemos comentado, en el cual se comparó el prasugrel versus el clopidogrel en pacientes agudos, ¿no? Y pues bueno, hubo una gran cantidad de controversia, digamos, en el análisis, conforme se fueron analizando los datos de este estudio, porque si bien efectivamente había mayor potencial para evitar complicaciones trombóticas, pues tenía un menor perfil de seguridad con respecto pues a las complicaciones hemorrágicas. Entonces, pues justamente, de hecho, durante la presentación del mismo estudio, pues se fueron analizando subgrupos y se fueron dando cuenta que, pues evidentemente, pues había una gran cantidad de hemorragia, sobre todo en grupos específicos, ¿no? Entonces ellos fueron dándose cuenta que, pues evidentemente hay grupos específicos en los cuales el prasugrel es mucho más dañino que benéfico, y estos grupos especiales, pues es los pacientes que tienen más de 75 años o que tienen un antecedente de enfermedad vascular cerebral o ataque isquémico transitorio, debido sobre todo pues por el riesgo de complicación, sobre todo de una hemorragia intracraneal. Y pues el uso se ajustó en pacientes menores de 60 kilogramos, en los cuales la dosis habitual diaria se ajustaba de 10 a 5 miligramos al día. Entonces, pues bueno, en realidad sí, el Tritón demostró tener una mayor capacidad de reducir complicaciones trombóticas, sin embargo, pues con un menor de perfil de seguridad y pues evidentemente con sus grupos especiales, ¿no? Finalmente, pues ahora este es un estudio mucho más reciente, de hecho se presentó el año pasado en el Congreso Europeo, que es el ISAR-REACT 5, y pues bueno, aquí tenemos la infografía del mismo. Dual antiplatelet therapy with aspirin remains the standard in current treatment of acute coronary syndrome. Both ticagrelor, a cyclopentyl triazolopyrimidine, and prasugrel, a third-generation thienopyridine, have outperformed clopidogrel and received Class 1 recommendations for use in acute coronary syndromes. The ISAR-REACT 5 study was a multi-center randomized open-label phase 4 trial comparing the efficacy and safety of ticagrelor with the efficacy and safety of prasugrel in 4,018 patients hospitalized with a diagnosis of acute coronary syndrome and a planned invasive procedure. Patients were randomized to receive either ticagrelor with a loading dose of 180 milligrams and then twice-daily maintenance doses of 90 milligrams, or prasugrel with a loading dose of 60 milligrams and then a once-daily maintenance dose of 10 milligrams. The primary endpoint, a composite of death, myocardial infarction, or stroke within 12 months, was less frequent in the prasugrel group at 6.9% of patients than in the ticagrelor group at 9.3% of patients.
The main secondary and key safety endpoint was major bleeding, defined as type 3 to 5 on the Bleeding Academic Research Consortium, or BARC, scale. There was no increase in major bleeding in the prasugrel group, at 4.8% of patients, as compared with the ticagrelor group, at 5.4% of patients. The authors conclude that in patients with invasively managed acute coronary syndrome, prasugrel significantly reduced the risk of ischemic events without increasing major bleeding. Full trial results are available at nejm.org. Pues bueno, con respecto a lo que comenta Lisa React, pues el prasugrel aparentemente tiene una una mejor capacidad de reducir eventos trombóticos en comparación con el ticagrelor. Sin embargo, pues el ticagrelor también pues ha tenido otro nicho, digámoslo así, ya que pues el ticagrelor como tal pues no está contraindicado en pacientes de alto riesgo por lo que habíamos comentado desde los resultados del Tritón. Entonces, pues aparentemente el ticagrelor pues sí tiene, y este estudio pues también es bastante reciente, de hecho es del 2009, lo que muestra que pues aparentemente el ticagrelor puede ser más seguro en pacientes que tengan alto riesgo de sangrado o alto riesgo isquémico. Entonces, pues aparentemente el ticagrelor tiende más a ser un poco más benéfico, un poco más seguro en pacientes con alto riesgo isquémico hemorrágico, sobre todo en población en extremos de la vida, en donde pues aparentemente el prasugrel pues es de menos beneficio. Entonces pues eso es lo que hasta ahorita pues se ha ido desarrollando con respecto a estos fármacos. Y bueno, vamos al final con los inhibidores de glucoproteína 2B3A y bueno, tenemos tres tipos, ¿no? Uno pues es el apsizimab, que es un anticuerpo monoclonal, el tirofiban y el eftifibatide, ¿no? La característica de grupo, pues, de que son, los tres son fármacos antiplaqueteros de administración parenteral, ya sea intracoronaria o endovenosa. Todos, pues, como ya sabemos, pues, bloquean el receptor 2B3A, que es el que se une con el fibrinógeno para, pues, terminar de formar el trombo. Y, pues, bueno, todos en su característica como grupo, pues, es que presentan una eliminación predominantemente renal. Y pues aquí está el mecanismo de acción, ¿no? La unión de la glucoproteína activada con el fibrinógeno y el factor de von Willebrand. Dentro de las características de grupo de estos fármacos, pues bueno, tenemos el apsizimab, el tirofiban y el eftifibatide. Como ya lo había comentado previamente, el apsizimab pues es un anticuerpo monoclonal, tiene una gran afinidad y bueno, tiene un efecto pues bastante potente a la hora de inhibir la función plaquetaria. Sin embargo, pues por el hecho de ser un anticuerpo monoclonal tiene una cinética bastante distinta en comparación con los que es el eftifibatide y el tirofiban. El apsizimab tiene una gran afinidad y aparte pues tiene un efecto, una cinética bastante peculiar, ya que si bien tiene un inicio de acción de una vida media de 30 minutos, a veces se puede mantener en circulación hasta 15 días. De ahí que pues el efecto del apsizimab tenga mucho efecto residual y eso pues preocupó bastante sobre todo por el riesgo de sangrado, ¿no? Aquí como lo pongo, pues todos los inhibidores de glucoproteína 2B3A pues tienen una gran cantidad, los efectos secundarios de grupo pues son como tal el sangrado y la trombocitopenia. La trombocitopenia es sobre todo muy frecuente cuando se utiliza heparina no fraccionada durante el procedimiento. Y bueno, el tirofiban y el eftifibatide pues son moléculas más pequeñas y tienen, a pesar de que tienen una gran afinidad, realmente sus vidas medias son mucho más cortas, entre 2 a 3 horas. De ahí que, pues bueno, el uso del apsizimab se haya ido disminuyendo bastantemente. Y pues bueno, el uso de los inhibidores de glucoproteína 2B3A pues ha ido cambiando con el tiempo. Inicialmente se habían utilizado en estudios, sobre todo en pacientes con angina inestable o infarto sin elevación que se consideraban de alto riesgo y en los cuales pues se iba a considerar una estrategia invasiva. Ya finalmente en estos metaanálisis ya posteriores por ejemplo, del 2011, se muestra que si bien si hay un efecto sobre un beneficio discreto sobre las complicaciones trombóticas, las complicaciones hemorrágicas y el sangrado mayor, pues era bastante evidente, ¿no? De ahí que, pues bueno, actualmente, pues su uso, pues se desalentó el uso rutinario de los pacientes de alto riesgo, ya que en algún momento
En pacientes considerados de alto riesgo se utilizó de forma rutinaria, ¿no? Y pues bueno, al final pues solamente el grupo de pacientes que se iban a someter o a los cuales se le debe de administrar los inhibidores de glucoproteína, pues son pacientes que van a ser sometidos a intervencionismo coronario percutáneo. Y pues bueno, su uso actual con respecto a las últimas guías, pues bueno, los inhibidores de glucoproteína 2B3A, pues bueno, deben de ser solamente considerados en situaciones donde existan complicaciones trombóticas y pues durante el intervencionismo coronario percutáneo, ¿no? Entonces, pues solamente se alienta y eso con un nivel de recomendación 2A durante el fenómeno de no reflow o la carga de trombo residual importante. Esas son las únicas indicaciones y con ese grado de recomendación. Y pues bueno, ya para terminar, pues vamos a hablar un poquito de los antiplaquetarios y sus usos clínicos en cardiología actual, ¿no? Pues ya como ya lo habíamos visto, pues la evidencia es bastante contundente con respecto al uso de terapia oral antiplaquetaria en contextos agudos. La tabla de la izquierda, pues es en pacientes con infartos con elevación y la de la derecha es sin elevación, ¿no? Entonces, pues evidentemente el beneficio de la terapia oral antiplaquetaria pues tiene un nivel 1A. En realidad, el uso de inhibidores de glucoproteína 2B3A pues ya tiene un nivel 2A. Y el cangrelor, que si bien es un fármaco que puede ser útil, realmente solamente se puede considerar en el momento de la angioplastía y en pacientes que no hayan recibido previamente algún fármaco oral de inhibidor de P2Y2 con un nivel de recomendación 2B. Y bueno, aquí están las dosis de los antiagregantes en ICP primaria, pues ya como ya lo habíamos comentado, como ya lo sabemos, pues la dosis de carga en oral es 150-300. También existe una dosis intravenosa de 75 a 250 miligramos para la aspirina, seguido por la dosis de mantenimiento de 75 a 100, el clopidogrel de 600 en ICP primaria, y bueno, aquí en comparación con la dosis fibrinolítica de 300, con una dosis de mantenimiento de 75, el prasugrel con una dosis de carga de 60 y un mantenimiento de 10 por día. Aquí igual la acotación que ya habíamos tenido con respecto al estudio del Triton, la dosis de mantenimiento se baja a 5 miligramos en menores de 60 años y las contraindicaciones. Y el ticagrelor con una dosis de carga de 180 y una dosis de mantenimiento de 90 cada dosis. Y el tirofiban, y bueno, en general todos los inhibidores de glucoproteína 2B3A con su dosis de bolo y después continuando con su infusión. La fibrinolisis, pues ya aquí están las dosis de fibrinolítico. Y bueno, finalmente el ajuste de dosis de los fármacos antiplaquetarios, pues bueno, tenemos un estudio muy reciente que es el STREAM. El estudio STREAM pues evaluó varias cosas. En primera, pues se utilizó el ajuste de dosis de los fármacos antiplaquetarios y de la dosis de fibrinolítico, sobre todo por el riesgo de complicaciones, sobre todo el riesgo de hemorragia intracraneal. Entonces, pues el estudio STREAM pues estratificó en grupos el beneficio de la dosis de carga, de las dosis de mantenimiento, las dosis del bolo de parina no fraccionada y de los fibrinolíticos. Y como tal, pues se demostró que en los pacientes mayores de 75 años, pues la media dosis y la ausencia de carga de clopidogrel y todo esto era pues bastante benéfico, o sea, no disminuíamos las complicaciones trombóticas y sí disminuíamos sobre todo la presencia de hemorragia intracraneal. Entonces, pues esto es sobre todo, uno de los también de los estudios más importantes que son recientes, digámoslo así, con respecto a la dosis de antiplaquetarios. Y finalmente, pues bueno, las plaquetas pues juegan un rol clave en las complicaciones isquémicas del síndrome coronario agudo, pues el conocimiento profundo de la fisiología y la farmacología pues son importantes para los mejores resultados clínicos. Y pues bueno, el DAP pues es algo que está para quedarse y pues bueno, es un pilar en el manejo agudo y ulterior, ¿no? Los ajustes de dosis, como ya lo había comentado, en poblaciones especiales pues es de suma importancia. Y los inhibidores de glucoproteína 2B3A pues son literalmente ya nada más territorio de nosotros en la sala de cateterismo. Y pues bueno, su uso se ha limitado bastante debido a que pues los eventos combinados clínicos pues han sido bastante contradictorios. Y pues eso es todo.